o se es inmigrante, o se es refugiado, o se es víctima de trata, o se es víctima de tráfico. No se puede ser simultáneamente un inmigrante o un refugiado. No se puede ser simultáneamente alguien que desea migrar y alguien que está siendo abusado en sus derechos y en su dignidad por su deseo de migrar. Si está siendo abusado, no debe migrar. Si está siendo refugiado, no debe pensar en la mejora de las condiciones económicas, en un proyecto también de mejora de las condiciones económicas, personales y familiares. Cuando yo trabajé en mi práctica específica, en mi investigación específica con inmigrantes y refugiados de África Occidental en Montevideo y también en Buenos Aires, yo trabajaba con un flujo muy específico de población. Jóvenes urbanos de grandes centros poblados de África Occidental, son 4 o 5 ciudades, jóvenes salvando las grandísimas distancias que podríamos decir de un sector medio o medio bajo de la población, pero no una población completamente sumergida. Jóvenes separados, generalmente de orígenes rurales, separados de su contexto familiar más próximo, que toman como el único camino posible para llevar adelante su proyecto migratorio, el subirse como polizones en grandes buques de carga parecidos a los que estudia Patricia, y que llegan por casualidad a diferentes puertos que están inscritos en las rutas comerciales de esos puertos. Es un flujo migratorio muy específico y que tiene un punto de partida y tiene varios puntos de llegada en función de esas rutas comerciales. Una vez llegados a Montevideo, muchos de esos jóvenes se transformaban en el lugar de salida netamente emigrantes. En el lugar de llegada, algunos de ellos se transformaban en inmigrantes y otros se transformaban en refugiados. ¿Por qué? Porque las categorías con las cuales nosotros pensamos a los sujetos, y mucho más las categorías jurídicas, tienen necesariamente que enmarcar al sujeto en una de esas situaciones. Efectivamente, no se puede tener dos cédulas de identidad, una refugiada y una inmigrante. ¿Cómo se hace para traducir la experiencia de cada uno de estos sujetos a una de las categorías? Varía en función de los actores sociales que abordan al sujeto, que contienen al sujeto, que acompañan al sujeto en su llegada, o no, que no acompañan, que desacompañan y desatienden esas situaciones. Varía mucho en función del país de origen, de la forma en que es catalogado el país de origen. Por ejemplo, si yo les digo es un flujo muy específico, puede ser son grandes ciudades de África Occidental, pero algunos países de África Occidental son considerados países de riesgo por estar presentes en su territorio, aunque sea de aquí a Río de Janeiro, algún tipo de conflicto bélico o alguna forma de persecución, y otros en los que no. Entonces, en determinado lapso, en determinado periodo de tiempo, un joven que viene de Costa de Marfil es más fácilmente catalogable como un refugiado porque en su país, 5.000 kilómetros al norte, existe un conflicto, o al costado de su casa, ¿no? Existe un conflicto bélico que lo enmarca en país de riesgo. En el mismo periodo histórico, un joven que sale de Nigeria, de Lagos, la capital comercial de Nigeria, no se encuentra en situaciones similares, análogas, no se encuentra dentro de esos países de riesgo. Entonces va a tender a ser clasificado como un inmigrante. Muchas veces esa es una de las posibilidades. Muchas veces, lo que les decía antes, es muchas veces los actores que abordan al sujeto cuando llega tienden a catalogar, tienden a moldear el discurso del sujeto para que pueda entrar en una categoría que desde el lugar de recepción es considerada como mejor, como un estatuto que facilita la integración a la sociedad.
no necesariamente aquello que nosotros consideramos como mejor es considerado como mejor para aquellos sujetos que llegan, pero que en una situación de extremada vulnerabilidad no tienen los elementos para negociar en ese modelado de discurso que les es impuesto. En el caso específico de los inmigrantes, de estos jóvenes náufragos, polizones africanos, muchos son refractarios a la condición de refugio, porque la proyección que ellos hacen, la idea de refugio, es la proyección de víctima, y ellos se piensan a sí mismos como constructores de su propio destino. Un poco para ir cerrando. No sé si... Sí. Un poco del texto. La idea es, ¿por qué pensar derechos humanos, movilidades desde la antropología? Yo le decía, nosotros podemos pensar el refugio, la migración, la trata como categorías que se construyen desde encima y se proyectan sobre el campo. Podemos pensar los derechos humanos también de esa forma. Lo podemos pensar como un ordenamiento jurídico, así como hay ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales que determinan que es un refugiado, que es un inmigrante, que es una apátrida. Tenemos ordenamientos jurídicos que determinan que es un náufrago y que es un polizón y cómo se debe proceder en caso de que se encuentre existen estatutos de ACNUR específicamente direccionados a ese tipo de situaciones. Con los derechos humanos tenemos también, jurídicamente nosotros tenemos instrumentos internacionales y nacionales orientados a pensar los derechos humanos independientemente de lo que le suceda a las personas. Y así como no llamo a construir y a echar por la borda cualquier concepto analítico que nos permita pensar en estas situaciones, tampoco es un llamado a tirar por la borda, a tirar al estufo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No. Pero cuando nosotros pensamos los derechos humanos de la antropología, y tenemos mucha antropología pensando en los derechos humanos, nos encontramos con la misma situación. ¿Cuál es el aporte específico que la antropología puede hacer a los derechos humanos? Es pensarlo de las situaciones concretas, de la experiencia de los sujetos y de los sentidos y significados que esos sujetos le dan a los derechos humanos. Entonces, así como muchas de las formas en que nosotros pensamos en la sociedad, los derechos humanos también son contradictorios. ¿Qué voy a preservar? La dignidad del sujeto, la necesidad de que no sea pensado como un objeto del cual se puede sacar provecho económico, o la posibilidad de autodeterminación del sujeto que busca, a pesar del alto precio por el cual tiene que pagar, la posibilidad de migrar, de desarrollar su vida en otro lugar. Cuando nosotros hacemos, entonces, pensar movilidad, pensar derechos humanos de la antropología implica pensarlos desde los significados que los sujetos le dan a esas categorías. Los sujetos piensan de ser un refugiado, los sujetos piensan de tener una vida digna. Y el precio que están dispuestos a pagar por esa vida digna. Cuando nosotros usamos movilidad, derechos humanos en la antropología, creo que la gran llave que ese cruce nos da para intentar abrir algunas puertas de comprensión es el pensar cuánto los instrumentos que nosotros tenemos de protección de los derechos humanos en situaciones de movilidad pueden ser mucho más que instrumentos de mejora de las condiciones de vida de los sujetos, instrumentos que tienden a reforzar las medidas de control de población y cerramiento de las fronteras.